Aleluya. Rápidamente vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9. Perdón, es San Lucas, porque Lucas 9. Versículo 18. Antes de hacer la lectura de la Biblia, quiero dar la bienvenida. Aquí nos está, por este lado de la derecha, alguien que está visitando, la señorita. Ella es hermana de Juan, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo es tu nombre? Edith. ¿Ya eres cristiana todavía? ¿Ya eres cristiana? Ya asistir a la iglesia. Edith, ¿no? Bienvenida a la casa del Señor Edith. Eres de familia. Ya somos hermanos, hermanas. Así que siéntete como en casa. Ya, bienvenido. ¿Ya? Amén, hermanos. Bienvenidos vamos a ella. Gracias, Señor. Así leemos entonces, aleluya, la palabra del Señor en el libro de Lucas 9, 18. Del 18 vamos a leer hasta el 22. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: ven, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: eres el Cristo de Dios. 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y les dijo, 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a tratar el tema en el Evangelio de San Lucas, la oración de Jesús antes de su primer anuncio de su muerte. Él hace un anuncio, el primer anuncio, antes de su muerte. ¿Ya? Es decir, el Señor se va a ir a orar aparte, dejando a los discípulos, como siempre solía hacer. ¿Y cuál era el propósito de esa oración? Es que el propósito fue para ir a pedir al Padre, número uno, para prepararse de manera personal, y dos, para prepararse o para preparar a los discípulos. Nosotros podemos ver en el versículo 18, donde dice que mientras Jesús oraba aparte,
¿cuál sería el propósito por las cuales Jesús está orando aparte ahora? ¿Cuál sería, digamos, la petición de su corazón en esa oración? No, claro, se la estoy preguntando, no dice, en este versículo 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Jesús los discípulos y les preguntó diciendo, Jesús se puso a orar, pero los discípulos estaban a un costado. Ya, muy bien, pero en esa oración que Jesús hace, tenemos que ahora discernir qué cosa orar. ¿Qué le pediría al Padre en esa oración? Pediría a su Padre para que a sus discípulos lo preparase para que también sus discípulos salgan a evangelizar. Puede ser, pero no es digamos, el tema no está correcto, porque ahí no habla nada de evangelización ni de predicación. ¿No es cierto? Oraba aparte, dice, ¿no? Claro, Oraba aparte. Para que sepan que es el Dios, el día de Dios. Claro, puede ser también. O llenarse más. O llenarse de Dios. Llenarse más de Dios, ¿no? Claro. Por eso es que cuando nosotros venimos a hacer oración, tenemos que tener propósito. Y un propósito específico más importante que las otras peticiones. Porque vamos a pedir a Dios muchas cosas, pero tiene que haber una petición más importante. En cada oración que hacemos, tiene que haber una oración más importante. Hacemos muchas peticiones, pero tiene que haber una más importante. ¿Ya? Una más importante. O una que tiene que tener prioridad. De repente es salud, de repente es recursos, de repente es los hijos. ¿Me entienden? Porque no todas las peticiones van a tener el mismo nivel. Tiene que haber uno más, un poquito que tenga más, digamos, es más apremiante. Entonces, por eso es lo que estamos tratando de ver, que el Señor Jesús oraba así con propósito, y por cada vez que él oraba, tenía en su corazón pedir al Padre lo más importante. En esta ocasión, entonces, les señalo cuál es la oración más importante para el Señor. ¿Sabe cuál es? Es, como les decía en el título, Él va a hacer una oración antes del primer anuncio de su muerte, porque Él sabe que va a morir. Por eso no dice más abajo está, versículo 22, les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y luego resucite al tercer día. Él está hablando por... Claro, ya en el espíritu sabía que iba a pasar. Entonces, él lo que va a hacer es lo siguiente: va a acercarse al Padre Celestial para pedirle que Dios le renueve las fuerzas, porque él se está preparándose para su muerte. Él se prepara. En esta oración él hace eso. Va a ir al Padre Celestial y va a prepararse de manera personal. Hay dos aspectos. Una es va a orar de manera personal y otra va a orar para preparar a los discípulos. Miren, cuando él va a orar al Señor de manera personal, se va a acercar a Dios y le va a pedir, ¿no?, que le ayude, porque tiene que afrontar una situación tan difícil. Él va a ir a la muerte. Para que vaya a la muerte no va a ser, digamos, directo, lo agarra y no le van a meter un balazo.
de frente, porque que le tira un balazo se puede caer. Él va a sufrir, va a padecer y sabe Jesús que eso va a pasar. Entonces él se va anticipadamente al Señor, a su Padre, y le va a decir: Padre, ayuda. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a ver. Lucas 22. Ahí está la clave. Lucas 22, para saber qué cosa ora delante de Dios. Lucas 22. Porque ahí está clarito. Él está orando antes del primer anuncio de su muerte. Porque dice: se apartó aparte para orar. 22. Lucas 22, 39. Lucas 22. Dice así: y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Jesús se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Y qué cosa fue su petición? Ahí está en el versículo 42. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que su muerte, su padecimiento, su sufrimiento no iba a ser tan fácil de sobrellevar ese tormento que le venía. Por eso dice: antes de anunciar su muerte, él se va al Padre a orar la parte. El verso 22 que hemos visto primero. Y entonces se acerca al Padre Celestial y le pide ciertas cosas. Es más, él cuando estaba orando, dice en el 44, 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Será como que le venía el sudor, ahí dice incluso, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cada vez que él oraba, el Señor tenía un trauma, un shock, le venía a él. Sudaba tanto era la desesperación que quería por momentos salirse, escaparse de esa responsabilidad. Pero lo más importante es que él estaba delante del Padre Celestial pidiéndole su ayuda, pidiendo dirección. ¿Para qué? Para que en el momento clave, en el momento del padecimiento, en el momento de la aflicción, de la tribulación que va a pasar, él no se rinda, sino sigue, se mantenga ahí hasta el final, hasta llegar a la cruz, hasta cuando le claven los clavos, le ponga las espinas, esa corona de espina. ¿Ah? Por eso es que tuvo que prepararse con antelación delante de Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros, de la misma manera, tenemos que prepararnos. Adelante, hermanita. Qué hermoso. Porque en ese momento él está con sus discípulos, hace un comentario y le pregunta a sus discípulos, le dice: ¿cómo están? Adelante, hermanita. Gloria a Dios. Adelante. Y le preguntan: dile a ver a la gente, ¿quién piensa que soy yo? ¿No? Ahí está. Y los discípulos tan frescos. No, dice que la gente dice que eres Elías, o eres Juan Bautista que ha resucitado, porque a Juan Bautista ya la habían decapitado, ya lo habían matado, Herodes.
Y el otro dice, no, piensa que eres Elías, que ha venido. O un profeta. ¿Se da cuenta? Y eso pensaba la gente de Jesús. En ese momento, en ese contexto, están conversando. Y más abajo, Lucas, en el verso 22, el primer capítulo que hemos leído, 9, 22, hace un hincapié y le dice, vamos a volver. 9, 22, está, ¿no? 9, 22. Le dice, hace un hincapié ahí en Lucas, resalta bien clarito. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús está diciéndoles a los discípulos. Yo no sé cómo Lucas habrá rescatado esa parte, porque en otros evangelios, si hay esas palabras, pues son diferentes. Entonces el evangelista Lucas, muy inspirado por Dios, pone esas palabras para que nos haga entender que él, en esa oración, en el versículo 18, cuando dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, Jesús ya estaba pensando, escúcheme, Jesús ya estaba pensando cómo iba a ser su muerte. Antes de morir iba a padecer, iba a ser apretado, iba a ser burlado, iba a ser masacrado. Ya estaba pensando. Y cada vez que iba a orar, se le caían las gotas del sudor tremendo era. Y acá en Lucas, miren, ese texto que está acá, el capítulo 22, versículo 44, no hay en otros libros. Pero el evangelista Lucas, ¿cómo rescata esto lo que había pasado con Jesús? Para aclararnos un poco el panorama, cómo era, ¿no es cierto?, en esa oración que tenía Jesús con el Padre, cómo eran Jesús. Gotas grandes de sangre que eran como inmensas gotas que caían, que él sudaba de sudor. ¿Y por qué le venía eso? Porque tenía miedo, tenía temor del sacrificio que él iba a sufrir. Por eso hay más 22, 42, Lucas 22, 42. Le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esta copa significa esta ira, este tormento que voy a recibir, pasa de mí, Señor. ¿Se da cuenta? Qué hermosos hermanos. Aún él como hombre, Jesús como hombre estaba presintiendo lo que le iba a pasar. Y quería ya abandonar el propósito del Padre. Pero no se queda ahí, sino al Padre le dice, pero mejor no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Si tú me enviaste para eso, tengo que dar mi vida. Hay otra. No hay otra. No puedo escapar, porque a través de mí el mundo entero será salvo. Él pensaba así. El Señor pensaba así. Jesús pensaba así. Por eso, les vuelvo a repetir, que cada oración que hagamos, para nosotros, que sea una preparación. Que sea una preparación. Que sea una preparación. Que sea una preparación, hermano. ¿Aló? Que sea una preparación, hermanos. ¿Sabe por qué? Cada oración que venga, que sea una preparación. Ojo lo que lo estoy diciendo. Señor, prepara mi carácter. Prepárame, Señor. Siempre haré tu voluntad, pero prepárame. ¿Sabe por qué? Porque uno no sabe cuándo te va a venir la siguiente prueba. ¿O alguien sabe cuándo va a venir la siguiente prueba?
Por eso tenemos que decir, Padre Santo, prepárame. Porque no vaya a ser yo cobarde. Cuando me venga la primera prueba, Señor, te vaya a dar la espalda. La preparación personal. Prepárame a mí, Señor. Para que el barco que está así como que balanceándose, Señor, yo no sea el primero en escapar, sino afrontar, ser el capitán en ese barco, asumir la responsabilidad. Usted sabe que en ese barco que se suben están los hijos, los esposos, está la familia. Ese barco está tambaleando. Y uno como capitán que está llevando ese barco. Imagínense ustedes. Deja el timón. ¿Qué va a hacer ese barco? ¿Qué va a hacer ese barco? Si dejas el timón. Ya se estrella y se va como ese barco del Titanic. Arriba. Va con todos los que están ahí. Para que no nos suceda eso. Para que no nos suceda eso, hermanos, tenemos que clamar a Dios, orar a Dios y decirle: prepárame. Prepárame. Quiero estar preparado para que cuando venga de repente una situación incómoda, Señor, no te niegue, sino diga como Jesús: hágase tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso uno no va a querer que un hijo, una hija, alguien, perder una papá, mamá, de repente. ¿Usted ha visto cómo es que gente cuando pierden a su familia y hasta se van y se matan y se mueren? ¿Por qué? Porque no están preparados en la vida. Recuerdo que ese testimonio que les di hace años, que murió la chica, la cantante, la jovencita que cantaba de cintura roja, sangre. Esa jovencita murió en un accidente de tránsito. Y entonces ella no había ni siquiera preparado a su familia. Por eso uno tiene que preparar, como a los hijos. Prepararse personalmente y luego va a venir a preparar a los discípulos, porque Él prepara a los discípulos. Esperen ustedes. Porque después de mí, cuando no me cojan, aún me van a negar. Pues prepara ustedes. Porque ustedes serán los que van a llevar la palabra de Dios al mundo entero. Por eso es que cada oración no es una oración que venimos, cuando venimos a interceder, no es una oración que hacemos por casualidad o por costumbre, sino venimos a fortalecernos más a Dios. Y en ese sentido, los hermanos de la iglesia deben entender. Debemos entender. Como padres, como columnas, no como autoridad de la casa, de la familia. Debemos entender. ¿Y qué pasó con esa señorita? Se murió en un choque. Y al día siguiente la mamá desesperada. Seguramente nunca le hablaron, pero me parece que la señora era creyente también. Nunca le hablaron de estas cosas, porque están preparados. Al día siguiente salió la señora desesperada: mi hija. ¿Qué hizo? Por la noche nadie se dio cuenta, salió de su casa. Salió como una zombie, salió así desesperado, cruzando la Panamericana Norte, vino el trailer, chapó. No es que cruzó, sino que ella se metió debajo de la llanta para que el hombre nuestro lo chape y lo mate. Porque ella estaba decidida. Dice la Biblia que para mí el vivir es Cristo, ¿sí o no? Nuestra vivencia en la tierra es Cristo. Y el morir es ganancia. Y si Dios tiene que llevarnos, nos llevará, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Y aún parece que está preparado. Por eso le decimos al Señor: Señor, prepárame. Tanto espiritualmente, Señor, tanto psicológicamente, Señor.
A veces parecemos fuertes, pero en el momento de la situación incómoda, difícil, de la desgracia, no sabemos lo más fuertes, somos los que a veces estamos más llorando, no sabemos qué hacer. Es tremendo. Y Jesús aquí nos enseña algo. Él dice: Señor, pasa de mí esta culpa, esta amargura, esta carga que voy a llevar sobre mi hombro. Le dice la cuenta, dice: pero no, Señora, sea tu voluntad. Y en 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban apenados. Ellos estaban porque ya sabían que el Señor iba a ir. Estaban apenados, entristecidos. Entonces, Jesús hace la oración para prepararse de manera personal, para que cuando le venga la hora, Él no diga sino: el dolor tenía que soportar, y todo tenía que soportar, y tenía que decir, al final del cuento tenía que decir: consumado es. Punto, se acabó. Hasta ahí tenía que llegar. Por eso nuestra vida de nosotros tiene que ser una constante para servir y amar a Dios, para llegar hasta el final y decir: consumado es. Ahora sí, estoy preparado. Y si no estamos preparados, ¿cómo Dios nos va a llevar? Y luego el Señor Jesús hace oración antes del primer anuncio de su muerte para preparar a los discípulos. Lucas 21. Ahí termino. Lucas 21, 12. 21, 12. Ojo, el Señor Jesús hasta se preparó aún para recibir traiciones, todas esas cosas. Así lo hemos comentado. Vamos, Lucas 21, 12. ¿Quién lo lee? Sí. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a los cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús le pedía al Padre sabiduría, le pedía discernimiento, aún en momentos no oportunos, hablarles la verdad a sus discípulos. Porque ¿sabe cuál era el pensamiento de los judíos? Pensaban que Jesús se iba a quedar para toda la vida ahí a gobernar Israel. Ellos pensaban que ya vino acá el Mesías, ahora vamos a hacerle rey a gente que hace milagros y todo. Pero Jesús era muy cauto. Cada vez que había así cosas, Él se apartaba. Antes de continuar esto, vamos a ver Juan, sin perder eso porque estamos. Juan capítulo 6. Capítulo 6. Desde el verso 13. Desde el 12 leemos. Juan capítulo 6, verso 12. Yo lo leo y dice así. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Había hecho el Señor un milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y la gente había comido duro.
Tal así la abundancia que ha habido, hasta que había gente que botaba lo que tenía en su mano, botaba el pan, botaba los peces. Pero Jesús dice, no importa. Ustedes los discípulos tienen que recoger todos los panes y todas las cosas que están tiradas. Y ahora mira acá, 14. Y aquellos hombres que comieron ahí, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, señal significa milagro, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, Jesús se volvió a refugiarse en el monte. Este es el profeta que Dios ha mandado para que sea el gobernador del mundo. ¿Qué pensaban? Que toda la vida va a dar de comer ahí, va a hacer milagros y la gente va a vivir tranquilo. Pero no se daban cuenta. Entonces el Señor en un momento oportuno le dice lo que hemos visto ya en Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano a ustedes y les van a perseguir, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Así que cuando yo ya no esté con ustedes, por ahora ustedes están conmigo, yo soy el que voy a poner el pecho. Yo soy el que voy a dar la cara. Le dice a ellos, al principio. Ustedes van a estar en mi espalda atrás. A mí me van a llevar. Yo voy a ser sacrificado. Pero cuando yo me vaya, ustedes son los que van a ser encarcelados, apedreados, juzgados, murmurados, etcétera, etcétera. ¿Está preparado? ¿Cuál es la enseñanza acá? Para la iglesia. Lo mismo. Si nosotros nos preparamos como padres para que algún día una situación incómoda, ay, Señor, no doy mi brazo a torcer. Al final, Señor, te seguiré. En este caso con los discípulos es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Adelante, hermanita. Gloria a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hijo, hija, yo ya no voy a estar. ¿Y qué va a hacer de ti? No sabes cocinar, no sabes hilar, no sabes tejer, no tienes una profesión. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser hijo de ti ahora? Entonces desde ahora comienza a producir. ¿Sí o no? Porque cuando uno está como padre, como madre, por lo menos está velando por los hijos, así sean desobedientes, lo que sea, estamos ahí preocupados. ¿Te das cuenta? Estamos todavía velando. Y hay padres que aún hasta ya mayores han hecho lo que han hecho. Tengo otra hermana ya mayor, tu hermano Pedro, han trabajado bastante para que tengan lo que tengan. Una casita, un terreno, algo, ya. Pero de eso no van bien. Si no han querido estudiar, a trabajar se ha dicho. Y hay que motivarlos para que puedan ellos sobresalir. No podemos tampoco caer. Hay que prepararnos. Mi madre, cuando antes que se muera, ella penada. Ella se murió a mi lado. A las 5 de la mañana, un año 93. Estaba ahí a mi lado. Y estaba mal. Yo dormía con ella a su ladito. Y mi mamá lloraba. Y como no podía hablar, no lloraba por su lado. Yo no entendía, ¿qué será de mí? Claro, obviamente ella se preocupaba porque yo no era pues un muchacho que estaba en la iglesia, que estaba en el mundo. Y me conocía, lloraba, nada más, o sea, eso es lo que podía hacer él, más no puede hacer. Llegó a las 5 de la mañana.
gracias a la misericordia del Señor, ¿no? Después de 2 años más, ya caí en las manos del Señor. Pero yo no pensé en mi vida, que estuviera muerto. Por eso uno tiene que prepararse primero de manera personal, porque uno no sabe qué cosa le va a venir más adelante. Y luego preparar a los hijos. Y a la iglesia tiene que seguir preparándose, buscando la presencia de Dios. Tiene que buscar la presencia de Dios. Cada oración que se hace, encomendarse a Dios. Encomendarse, Señor, dame entendimiento, dame luz, dame sabiduría, Señor mío, para que cada día yo pueda ir guiando, ¿no?, a mi familia, ir guiando. Pues eso es la enseñanza. Hay que prepararse. Amén, hermanos. Muy bien, que esta noche vamos entonces a orar al Señor. Así como Jesús se preparó para enfrentar la cruda realidad, para enfrentar la cruz, para enfrentar la muerte. Claro que Él murió, pero luego resucitó como Dios. Nosotros resucitaremos cuando el Señor reine siempre. Mientras tanto, estaremos en la presencia de Dios. Un estado pasivo, sin poder hacer nada, hasta el día de la resurrección. Así que vamos a orar, hermanos amados. Importante lo que nos enseña el evangelista Lucas, ¿no? Fíjense. Así que oremos con mucha confianza delante de Dios. Que se vea listo y decir, Señor, yo no voy a doblar mi rodilla al diablo. Hasta el final yo te serviré, Señor. Así tenemos que pedir fuerzas, fortalezas. Aleluya.